Ocultas en la selva mexicana se encuentran las ruinas de Palenque, la gran ciudad maya. Conocida por su arquitectura imponente, templos inmensos, arte y tesoros, ha atraído durante siglos a exploradores, saqueadores de tumbas y arqueólogos. Este lugar es el hogar del Templo de las Inscripciones, el cual alberga la tumba de uno de los líderes más famosos de Palenque, el rey Pacal. El hallazgo del sarcófago en el siglo XX dejó sorprendido al mundo, y desde entonces el evento ha estado rodeado de muchísima controversia. Ubicado en el hoy estado de Chiapas, México, el Templo de las Inscripciones se cuenta entre los monumentos más famosos del mundo maya y es la mayor estructura piramidal escalonada de Mesoamérica. Su nombre antiguo era La Camjá, que significa Grandes Aguas, y su nombre moderno proviene del asentamiento colonial español de Santo Domingo de Palenque. La existencia de las ruinas se desconocía hasta 1773, año en el que el explorador español Ramón de Ordóñez y Aguilar las descubrió. Aún así, Palenque fue redescubierta y olvidada varias veces hasta el año 1841, cuando los exploradores John Lloyd y Friedrich Catherwood, considerados como los pioneros de la arqueología maya, documentaron y aportaron ilustraciones del lugar en su libro. Sus informes fueron superiores tanto en precisión como en volumen comparados con los pequeños reportes que habían sido publicados antes sobre las culturas mesoamericanas antiguas. La tumba de Pacal, hallada en el interior del edificio, fue penetrada por los arqueólogos por primera vez en la década de 1950, y lo que encontraron asombraría tanto a arqueólogos como a historiadores. La tumba estaba cubierta con una gran losa de piedra que pesaba más de 1 tonelada y estaba grabada con muchos jeroglíficos e imágenes que han llevado a un gran debate a lo largo de los años. De acuerdo a los académicos, la tapa del sarcófago en el Templo de las Inscripciones es una pieza de arte clásico maya. La interpretación comúnmente aceptada de la tapa del sarcófago es que es la representación de Pacal descendiendo al Xibalba, que es el inframundo maya, pero los teóricos de los antiguos astronautas creen que este relieve esculpido es una prueba de la visita de los extraterrestres, ya que el relieve muestra a un hombre en un artefacto o algún tipo de transporte asquerosamente similar a un módulo espacial moderno pequeño. Ellos argumentan que al examinar la talla se puede ver una interpretación en 2D de Pacal sentado en una posición horizontal, tal y como los astronautas de hoy en día tienen que sentarse para evitar que se desmayen debido a las fuerzas G experimentadas durante el despegue. Se puede ver también que Pacal maneja algún tipo de controles con las manos y los pedales de funcionamiento con los pies, y esto lo hace del mismo modo que nuestros astronautas lo hacen en las cápsulas de vuelo. Incluso tiene un aparato conectado a su nariz que probablemente le habría suministrado oxígeno durante el vuelo. Las decoraciones se parecen a los intrincados controles y mecanismos tecnológicos que vemos en las naves espaciales modernas. Incluso hay llamas y humo implícitos en los propulsores en la parte inferior de la nave. Ellos también afirman que los artistas primitivos mayas representaron lo que vieron lo mejor que pudieron desde su memoria y lo inmortalizaron en este relieve de piedra. Y aunque los escépticos dicen que no existe sustento para esta teoría, quizás un misterioso artefacto que supuestamente se encontró dentro de la tumba podría cambiarlo todo. Un conjunto de imágenes muestra un artefacto que según distintas fuentes fue hallado debajo de la tumba de Pacal. Este objeto tiene una semejanza con los propulsores de cohetes. Su forma deliberadamente esculpida es parecida a la de un cohete de 3 conos, y claramente no pretendía ser un adorno con una forma tan poco manejable. Este artefacto, si de hecho representa algún tipo de antiguo propulsor, arroja algunas preguntas bastante controvertidas pero interesantes. ¿Es una mera escultura de basalto o está hecho de alguna forma de metal? ¿Este artefacto fue creado por Pacal? ¿Fue idea suya? ¿O solo fue un objeto que su gente encontró y posteriormente lo trajeron a él? ¿Es realmente una nave lo que Pacal intentó representar en la tapa de su tumba?
Al igual que otros youtubers y páginas dedicadas a la investigación de arqueología misteriosa, no he podido encontrar muchas más fotografías ni datos de este artefacto, pero las fuentes aseguran que está alojada dentro de los profundos sótanos oscuros del Museo Nacional de Antropología de México. Tampoco he hallado nada que contradiga rotundamente a la teoría del cohete espacial. No hay artículos que hablen sobre este tema realmente. No hay artículos que muestren algún tipo de estudio de datación o cosas por el estilo. Y yo me pregunto, ¿por qué no se ha escuchado más sobre este intrigante artefacto? La mayoría de los teóricos de los alienígenas ancestrales creen que está siendo ocultado por el gobierno mexicano, alegando que los mismos no quieren que el mundo sepa que los mayas tuvieron contacto con seres de otros mundos. Hay que agregar a esto el hecho de que el cuerpo de Pakal no estaba en la tumba cuando fue descubierto. Y digo esto porque se documentó que Pakal vivió hasta la edad de 80 años antes de regresar a las estrellas, pero solo los restos de una persona de 40 años estaban en la tumba. No hay evidencia de que fue manipulada o robada. La tumba estaba sellada desde el año 683 después de Cristo. No se ha encontrado a Pakal por ningún lado, o al menos no se ha encontrado al Pakal de 80 años que se documentó. Nadie sabe por qué el cuerpo de otra persona fue sepultado en la pirámide. De manera casi inobjetable para los teóricos de los alienígenas ancestrales, Pakal fue uno de los antiguos astronautas y de hecho regresó a las estrellas en una nave espacial y que el evento fue documentado en la tapa de esta tumba. El templo de la pirámide y la tumba fueron creados por los mayas para registrar el evento durante las siguientes generaciones y esperaban que Pakal regrese algún día, ya que era eso lo que hacían los mayas. Documentaban lo que veían, expresaban su arte mediante la observación de las estrellas, el agua, la selva, en fin, de la naturaleza que los rodeaba. Por eso llama mucho la atención que representen de una forma tan peculiar a uno de sus líderes más importantes. También sabemos que los mayas, así como otras culturas de América, usaban metáforas para referirse a sus dioses y actos divinos, pero esto ya tiene demasiados detalles bien específicos que hoy podemos relacionarlos con la tecnología aeroespacial. No caben dudas de que los mayas eran sumamente inteligentes y que pudieron crear y hacer muchas cosas solos, pero sus relatos y arte muchas veces desbordan de misterios que nos guían hacia una realidad muy cuestionada que hasta los conecta con extraterrestres en la antigüedad. Pero hasta que no se toquen abiertamente estos temas en los medios masivos de comunicación, siempre seremos unos pocos los que intentemos analizar todas estas cuestiones, y no porque nos convenga hacerlo, sino porque nos apasiona escudriñar las entrañas de nuestro pasado, sin escombros, sin intereses o encubrimientos absurdos que nos priven de la verdad y al final nos dobleguen a una generación ignorante que prospera lastimosamente en nuestra sociedad. El magnífico complejo fue construido en honor a la diosa Hathor y se la considera una de las deidades más importantes del antiguo Egipto. Lo más controvertido, sin embargo, es la escalera completamente derretida de este templo. Este complejo se caracteriza por su impresionante tamaño. Está ubicado en el complejo de templos de Dendera. También se sabe que aquí se encuentra el famoso relieve de la lámpara de Dendera. Y aparte de eso, es una de las estructuras mejor conservadas de todos los templos. El complejo mide alrededor de 400 metros cuadrados. El relieve de la lámpara y su dedicación a la diosa Hathor la hicieron muy popular en la antigüedad. Hathor era una de las diosas más veneradas del antiguo Egipto, ya que simboliza la alegría, la maternidad y el amor por las mujeres. Poseía tantos títulos y reconocimientos importantes que estaban presentes en prácticamente todos los aspectos de la vida de los egipcios, incluida la muerte. La mitología dice que Hathor vino del cielo, de ahí también se la llamará la Dama de las Estrellas o el Gobernante de las Estrellas. Esto evidentemente llevó a muchos teóricos y adeptos de los antiguos astronautas a asociarlos con sus hipótesis. El complejo consta de varias salas grandes y pequeñas, un almacén,
un laboratorio, santuarios y numerosas representaciones de Cleopatra VI. En el lado oeste del templo, una escalera conduce al techo. La decoración consta de bellas imágenes del faraón, la diosa y los sacerdotes. Sin embargo, está en muy mal estado. Los escalones de las escaleras del templo de Hathor se han derretido por completo, algo que la ciencia no puede explicar de ninguna manera, ya que están hechos de granito sólido. Dicho esto, se requieren temperaturas extremadamente altas para derretir la piedra del granito sólido. Si uno mira más de cerca estos escalones, está claro que no pudo haber sido la erosión o los escalones continuos lo que causó su deterioro. Según algunos teóricos, esta es una clara señal de que en el antiguo Egipto pudieron haber armas nucleares o tecnología avanzada en su defecto. La energía nuclear sería la única que podría elevar ambas temperaturas para dejar esta huella implacable en las escaleras. Otra cosa que conjuga con este lugar son las mismas lámparas de Dendera, que evidentemente son al extremo parecidas con las lámparas reales de nuestros tiempos. Todo este arte es prácticamente contemporáneo, y viendo las imágenes uno se da cuenta de ello. Por otra parte, se da por sentado que la construcción de grandes pirámides comenzó con la pirámide escalonada de Djoser, la cual muchos dicen que empezó a revolucionar todo Egipto, y muchos investigadores creen que es posible que Imhotep construyera la pirámide con un propósito más práctico. Las pirámides de este tipo podrían haberse utilizado como dispositivos que envían señales de luz, llamadas heliógrafos. Las señales pueden cambiar de dirección al cubrir diferentes lados de la pirámide. Estas señales podrían haberse utilizado para advertir sobre invasiones enemigas. En las pirámides egipcias, los telégrafos ligeros habrían podido funcionar incluso de noche. Placas de arcilla gigante, casi planas, llenas de aceite inflamable, podrían generar suficiente luz para reflejarse en los lados dorados de la pirámide. La luz sería visible desde al menos 10 kilómetros. Algunos arqueólogos e ingenieros creen que el objetivo principal de las pirámides escalonadas no era enterrar a sus muertos. Las pirámides escalonadas de Egipto actuaban como un sistema de telecomunicaciones único que constaba de resonadores dioeléctricos piramidales y antenas refractarias. Según esta teoría, todos los túneles, pasajes, conductos de ventilación, cámaras funerarias y templos interiores se utilizaron como guías de ondas, resonadores, filtros, etc. Las pirámides fueron hechas de granito y basalto, por lo que la electricidad está fuera de discusión, pero la paleoelectricidad en el antiguo Egipto es algo que continúa molestando a los conceptos principales de la historia. Veamos un fresco antiguo muy extraño conocido popularmente como la lámpara de Dendera o la luz de Dendera. Los sirvientes del faraón sostienen un objeto extraño, parecido a una bombilla, conectado a un conductor y una batería. Hay muchas versiones sobre cómo los antiguos egipcios podrían haber usado los artefactos paleoeléctricos, pero ninguna de ellas pudo ser robada porque el fresco está acompañado por un solo himno religioso en honor a Ra. Los arqueólogos alternativos creen que estos símbolos definitivamente representan dispositivos eléctricos. Apoyan sus teorías con hallazgos arqueológicos como los conductores de cobre y grandes objetos de arcilla, llamados baterías de Bagdad. Estos, incluso hasta el día de hoy, suscitan debates entre los arqueólogos e investigadores de todos los ámbitos. Aquellos que han examinado la jarra de arcilla de cerca dicen que hay una serie de cosas que indican que es una celda húmeda o batería. La vasija de barro anodina tiene solo 5,5 pulgadas de alto por 3 pulgadas de ancho. La abertura se selló con un tapón de asfalto que sostenía en su lugar una hoja de cobre enrollada en un tubo. Este tubo se tapó en la parte inferior con un disco de cobre mantenido en su lugar por más asfalto. Se clavó una barra de hierro estrecha a través del tapón de asfalto y se colgó en el centro del tubo de cobre, esto sin tocar ninguna parte de él.
Es por eso que la antigua vasija de barro iraquí se ha popularizado como una batería, la batería de Bagdad. Lo que queda es quién y por qué enseñó a los antiguos egipcios a usar la electricidad. Este propósito tendría que ver con la construcción de las pirámides y los monumentos impresionantes que esta antigua civilización posee. Muchísimos creen que el antiguo Egipto poseía una tecnología que hoy en día está perdida. Nadie sabe cómo construyeron sus pirámides en el tiempo que los arqueólogos convencionales lo dicen. No se puede negar que ciertos motivos esculpidos o pintados en los templos del antiguo Egipto insinúan que definitivamente poseían algo más que solo cuerdas, cinceles de cobre y muchos esclavos, como la ciencia oficial nos quiere hacer creer. Es imposible construir una pirámide de 2.5 millones de bloques de por lo menos 2 toneladas cada uno en solo 20 años. Es algo verdaderamente inadmisible, y sé que todos los ingenieros estarían de acuerdo con que esto es imposible. Tampoco se puede estirar el tiempo de la construcción, ya que si lo estiran, entonces la civilización egipcia sería más longeva de lo que la arqueología oficial lo dice. De esta forma deberían reformular todo, y eso es algo que no quieren hacer. Además, les aterra saber que estos monumentos son mucho más viejos de lo que ellos dicen. Cientos de arqueólogos e investigadores de prestigio ya lo dijeron. La historia de la humanidad está incompleta. Estos vestigios son el producto de una humanidad más antigua de la que el mundo no quiere hablar, y quién sabe por qué. Concluyendo, estas escaleras del templo de Hathor fueron realmente derretidas por la simple erosión. Si nos fijamos en otros templos de Egipto, no se notan tales erosiones. Entonces, ¿por qué en este lugar sí y en otros lugares no? La respuesta estaría en Dendera. Este artefacto podría ser la clave para explicarlo, solo que nadie realmente lo quiere investigar a fondo, y las razones son los mismos arqueólogos oficiales y egiptólogos oficiales. Ellos no quieren que sean investigados por gente que no comparte su misma línea de pensamiento, lo cual da mucho que pensar, ¿no lo creen? Muchos de estos arqueólogos y egiptólogos, como por ejemplo el ilustre Zahi Hawass, ni siquiera quieren responder preguntas sobre otras teorías de construcción de las pirámides. Las respuestas que dan sencillamente son: fueron construidas por los egipcios y punto. Y muchos de ellos ni siquiera ofrecen entrevistas a investigadores del misterio, diciendo que todos son una manga de charlatanes. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que los egiptólogos nos ocultan la verdad? ¿Crees que las pirámides de Egipto fueron construidas tal cual lo dice la ciencia oficial? Y por último, ¿crees que estas escaleras fueron derretidas por la simple erosión?